Muy buenos días. Por favor, me confirman si me escuchan bien. Me pueden responder por el chat. Buenos días, sí, lo escuchamos bien. Ok, perfecto. Bueno, les recuerdo que vamos a iniciar pues una nueva tutoría de la Olimpiada de Química y que también quería recordarles que por favor durante la tutoría vamos a mantener los micrófonos apagados y ya en el momento que se termine pues algunos ejercicios de ejemplo que vamos a ver, habrá un espacio pues para resolver dudas que preferiblemente puede ser por el chat. Bueno, les voy a compartir pantalla para que iniciemos. ¿Me confirman si ahí se ve la presentación? Sí, señor, sí se ve. Ok, listo, sí. Perfecto, listo. Entonces, bueno, vamos a comenzar. Pues primero que todo, darle la bienvenida a esta tutoría virtual de la Olimpiada, donde hoy nos vamos a encargar de continuar con un tema que ya hemos mencionado, que son las propiedades de las sustancias. Ya hemos visto en ese tema de propiedades de las sustancias, pues ya vimos diagramas de fases, cómo los podemos interpretar, qué información nos dan. Vimos la semana pasada también propiedades intensivas y extensivas como una forma de clasificar las propiedades de las sustancias. Y hoy vamos a hablar específicamente de propiedades físicas y químicas, que es otra forma en la cual podemos clasificar este tipo de propiedades. Bueno, entonces, como les mencionaba, todas las propiedades que tienen las sustancias las podemos clasificar de dos formas. Una de las formas es separarlas como un grupo de propiedades físicas y otro grupo que las llamamos propiedades químicas. Buenas. Independiente de que sean físicas o químicas, todas estas propiedades de las sustancias las podemos clasificar pues, en propiedades intensivas y propiedades extensivas, que este fue un tema ya de una tutoría pasada. Entonces vamos a definir ahora, bueno, qué podemos entender como propiedades físicas y químicas. Entonces, primero vamos a hablar de las propiedades físicas. Este tipo de propiedades son aquellas que las podemos medir y las podemos observar sin que cambie la composición. O sea, lo más importante es que cuando medimos ese tipo de propiedades, no va a haber cambios de composición, o sea, se va a conservar la composición de nuestro sistema, ni tampoco vamos a tener cambios de la identidad de una sustancia. Si nuestra sustancia es agua, a medida que medimos diferentes propiedades físicas, la sustancia sigue siendo agua, no se va a transformar en otra sustancia. Por ejemplo, propiedades como en un cambio de fase podemos tener el punto de fusión, podemos tener el punto de ebullición también. Entonces, esos cambios de fase se dan conservando la identidad y la composición del sistema. También hay propiedades como la densidad, que son propiedades en las cuales no hay ningún cambio, o sea, la densidad del agua. La sustancia no cambia, pues no se transforma en otra, sino que su densidad toma un valor específico dependiendo, obviamente, de la temperatura a la que se quiera determinar. Y las propiedades químicas son propiedades en las cuales cuando las observamos o cuando las medimos, siempre ocurre un cambio químico, o sea, tiene que ocurrir un cambio en ese sistema. Por lo tanto, si ocurre un cambio químico en el que una sustancia se convierte en otra, quiere decir que en ese sistema de estudio tiene que cambiar la composición de mi sistema. Por ejemplo, en procesos como un proceso de combustión, en el cual tenemos un combustible que reacciona con oxígeno y genera unas sustancias diferentes a las que estaban en los reactivos. O, por ejemplo, una descomposición térmica. Podemos tener sustancias que a medida que las calentamos se van a
romper algunos enlaces y se van a transformar en otras sustancias diferentes a las que teníamos inicialmente. Entonces, ese tipo de propiedades las consideramos químicas, cuando hay transformación de las sustancias. Bueno, vamos a iniciar con algunos ejercicios relacionados con este tipo de propiedades. Por ejemplo, en este ejercicio nos dicen que utilicemos la información proporcionada en la tabla para decir si las siguientes afirmaciones son verdaderas o falsas. Entonces, en esa tabla, lo que podemos ver es que nos hablan de 4 sustancias etiquetadas como A, B, C, D. A cada sustancia nos dicen cuál es la masa de sustancia, cuál es el volumen, pues la masa en gramos, el volumen en mililitros, la temperatura de fusión en grados centígrados y la temperatura de ebullición también en grados centígrados. Entonces, pues como ya habíamos visto, la temperatura de fusión, la temperatura de ebullición son propiedades físicas que no implican que haya un cambio en la identidad de la sustancia. Entonces, por ejemplo, primero que todo nos dicen a 25 grados centígrados las sustancias C y D son líquidos. Para analizar si la sustancia está en estado líquido, pues las sustancias C y D tenemos que analizar tanto la temperatura de fusión como la de ebullición. Si estamos hablando de 25 grados centígrados, es temperatura más o menos temperatura ambiente. La temperatura de fusión, por ejemplo, de la sustancia C es menos 40 grados centígrados, o sea que a 25 grados centígrados no está en estado sólido. La sustancia D es 0 grados centígrados, o sea que la sustancia D tampoco está en estado sólido. Y pues esto debido a que estas temperaturas de fusión son menores a 25 grados centígrados. Si la temperatura de fusión fuera mayor, por ejemplo en la sustancia A, la temperatura de fusión es 80 grados centígrados, o sea que a temperatura ambiente esa sustancia A se encuentra en estado sólido, al igual que la sustancia B, que tiene una temperatura de fusión mucho más alta. Entonces A y B serían sólidos. C y D no son sólidos, pero solo con la temperatura de fusión no podemos afirmar que son líquidos. Necesitamos también la temperatura de ebullición, porque si la temperatura de ebullición es inferior a 25 grados centígrados, pues la sustancia estaría en estado gaseoso. Sin embargo, las sustancias C y D tienen temperaturas de ebullición que están por encima de 25 grados centígrados. Entonces, si esas temperaturas de ebullición son mayores a 25 grados centígrados, podemos decir que esta afirmación es verdadera. A esa temperatura C y D son líquidos. Listo, ahora entonces tenemos la sustancia B, nos dicen que es insoluble en la sustancia D. Asumiendo que esas sustancias las adicionamos a un mismo recipiente, lo que se afirma acá es que la sustancia D va a quedar en el fondo del recipiente al mezclarla con la sustancia B, que son insolubles o inmiscibles. Para saber entonces cuál sustancia, si yo las adiciono en un mismo recipiente y como son insolubles o inmiscibles, voy a tener dos fases, una fase para la sustancia B, una fase para la sustancia D. Para saber cuál queda en el fondo o en la parte superior del recipiente, pues necesito analizar las densidades. En la tabla, pues no nos dan la densidad, sin embargo, la podemos calcular. Podemos calcular la densidad de la sustancia B va a ser igual a la masa de la sustancia B, que son 174 gramos, dividido el volumen, que son 100 mililitros. Entonces la densidad de la sustancia D, cuando hacemos ese cálculo, 174 dividido 100, nos va a dar una densidad de 1.74 gramos por mililitro. Y la densidad de la sustancia D también la podemos calcular.
La sustancia D nos dicen que son 74 gramos y que el volumen son 100 mililitros. Por lo tanto, esa densidad va a ser 0.74 gramos por mililitro. Listo, entonces Profe, ahí, una dígame, preguntita. La masa de la D no es 100 gramos. Porque la, eso sí, perdón, Sí, es que sí, tomó la anoté la fuente masa ciega. de la sustancia C, sí, la masa de la sustancia D, sí, Sería es correcto. 1. 100. Sí, gracias ahí por Sí, la señor. corrección. Entonces, la masa de la sustancia D, sí, efectivamente son 100 gramos. Entonces, esto tiene una densidad de 1.0 gramos por mililitro. Entonces, listo. Entonces, la sustancia B y D, como no son solubles, vamos a tener dos fases. La que va a quedar en el fondo va a ser la de mayor densidad. Y la de mayor densidad es la sustancia B. Entonces, la que tiene mayor densidad será la sustancia B. Esta es la más densa. Por lo tanto, la sustancia B es la que va a quedar en el fondo. Entonces, la afirmación acá dice que si B es insoluble en D, al adicionarlos en un recipiente, dice que el D quedará en el fondo. Eso implica que esta afirmación es falsa, porque la que va a quedar en el fondo pues, es la más densa y es la sustancia B. Y bueno, en la última afirmación ya nos piden comparar la sustancia A con la sustancia D. Y nos dicen que al adicionarlos, pues que ellos dos son insolubles, A y D. Al adicionarlos a un recipiente nos dicen que A quedará en la superficie. Pues ya sabemos la densidad de la sustancia D, pues vamos a calcular la densidad de la sustancia A, que va a ser la masa de A, que son 115 gramos, dividido el volumen, que son 100 mililitros. Eso nos da 1,15 gramos por mililitro. Entonces, si yo comparo la densidad de A y la comparo con la densidad de la sustancia D, el que queda en la superficie es el menor, el de menor densidad. La sustancia D tiene una densidad de 1 gramo por mililitro, mientras que la sustancia A es 1,15. Entonces, el de menor densidad es el que queda en la superficie, o sea que la sustancia D, por tener menor densidad, va a quedar en la superficie. Y la afirmación entonces dice que A quedará en la superficie, por lo tanto, esta afirmación también es falsa. ¿Alguna pregunta hasta acá sobre este punto? No, señor. Ok, listo. Entonces, continuemos con el siguiente ejercicio. Bueno, tenemos un ejercicio donde nos dicen que en un laboratorio se requiere 1 litro de etanol absoluto. El etanol absoluto es un etanol que debe tener la concentración de etanol debe ser mínimo 99.5%. Resulta que para estar seguros de que el contenido de la botella no ha sido alterado agregando agua, supongamos que queremos comprar la botella de etanol absoluto y resulta que alguien pudo alterar el contenido y adicionar la mitad de etanol y la mitad de agua. Entonces, si queremos estar seguros que ese etanol sí tiene una concentración igual o superior al 99.5%, nos preguntan cuáles de las siguientes medidas serán de utilidad. Entonces, tenemos que una opción es la densidad. Entonces, la densidad del etanol es una densidad diferente a la densidad del agua. De hecho, la densidad del etanol es inferior a la densidad del agua. Entonces, si yo tengo etanol a una concentración de más del 99.5%, la densidad de ese sistema tiene que ser muy cercana a la densidad del etanol puro. Si el sistema se le adicionó agua, el agua, por tener una densidad mayor que la del etanol, la densidad de la mezcla va a ser
pues menor que la del agua, pero mayor que la del etanol. Entonces, una medida de densidad sí nos puede dar información de la composición de ese frasco. Bueno, otra opción, la opción B, nos habla el volumen. Resulta que necesitamos 1 litro. Si yo tengo 1 litro, si es de etanol absoluto, si es una mezcla de etanol agua, o si es agua sola, lo que tiene el recipiente, eso no me va a permitir determinar la composición del recipiente. Entonces, simplemente una medida de volumen no me sirve para determinar si el recipiente es etanol absoluto o si contiene una cantidad de agua significativa. Bueno, la siguiente opción, la opción C, nos habla de medir la temperatura de ebullición. Entonces resulta que la temperatura de ebullición del agua sabemos que es a una presión de 1 atmósfera, o sea, a nivel del mar, es una temperatura de 100 grados centígrados, mientras que el etanol ebulle a una temperatura inferior, aproximadamente unos 78 grados centígrados. Entonces, si yo tengo un recipiente en el cual tenemos una mezcla de etanol y se le adicionó agua a ese recipiente, pues la temperatura de ebullición no va a ser igual a la del etanol puro. Entonces, la temperatura de ebullición va a verse alterada porque ya tenemos un sistema con 2 componentes. Entonces, la temperatura de ebullición también nos puede servir para determinar si en ese sistema tenemos una mezcla de agua con etanol. Si tenemos etanol puro, pues el sistema va a ebullir a la temperatura de ebullición del etanol puro. La otra opción, la D, nos hablan de una medición de la masa. Pues la medición de la masa de ese recipiente, como es un recipiente de 1 litro, la masa de ese recipiente va a estar directamente asociada a la densidad. Entonces, para un volumen constante, cuando yo cambio la composición, va a cambiar la densidad, y si cambia la densidad, va a cambiar la masa. Por lo tanto, la masa pues también podría ser un parámetro que nos sirva para determinar si ese recipiente contiene solo etanol o si contiene algo de agua. Profe, Dígame, tengo una preguntita. dígame. Pero es a nivel de la estructura de la pregunta. Sí. Como usted puede ver, ahí se puede ver cuáles de las siguientes medidas se dan de utilidad. O sea, nosotros podemos marcar ahí las que nos sirvan o tenemos que marcar solo una. Como está planteada la pregunta en este ejercicio, ahí habría que decir cuáles son de utilidad. O sea, lo que pasa es que este ejemplo está enfocado más como para aclarar conceptos, pero pues en la Olimpiada, cuando ustedes presenten los ejercicios, pues las preguntas, pues ustedes las preguntas ya sí deben dar una sola opción. Entonces, si esta pregunta se fuera a poner entre las opciones que ustedes van a responder en la Olimpiada, pues aquí entonces habría que modificar un poco la pregunta. Habría que preguntar entonces cuál no es de utilidad, porque sería la única que no sería pues el volumen. ¿Sí le respondo su duda? Sí, profe. Ok, perfecto. Bueno, continuemos con el siguiente ejercicio. Nos hablan de un ejercicio en el cual se realizó un experimento con diferentes sustancias líquidas. Las sustancias están etiquetadas como A, B, C, D. Y nos dicen que se mide el tiempo que tarda una esfera de acero en llegar al fondo de cada recipiente. Entonces son 4 sustancias líquidas. Cada una de esas sustancias está en un recipiente de dimensiones iguales y se tiene el mismo volumen, la misma cantidad de cada sustancia. Y a cada sustancia le vamos a dejar caer una esfera de acero y tiene que recorrer una longitud equivalente en cada recipiente. Y vamos a medir cuánto tiempo tarda la esfera desde que
desde que ingresa al líquido hasta que llega al fondo del recipiente. Ese procedimiento es una de las formas que se utiliza en el laboratorio para determinar la densidad, la viscosidad de un líquido, donde la viscosidad pues, es una propiedad física y esa viscosidad se define como la resistencia de un fluido a desplazarse. O sea, la viscosidad está relacionada con la dificultad de que un líquido fluya. Entonces, entre más viscoso, más difícilmente fluye, más difícilmente se desplaza. A menor viscosidad, entonces fluye con más facilidad. Entonces nos preguntan, ¿cuál será el líquido de mayor viscosidad? Entonces, para las diferentes sustancias A, B, C y D, tenemos varios tiempos acá, donde para la sustancia A, la esfera tarda en caer 13 segundos, para la sustancia B tarda 44 segundos, para C tarda 19 y para D tarda 27. Resulta que un líquido de alta viscosidad que tiene mucha resistencia a desplazarse hace que la esfera caiga a través de él muy lentamente. Por lo tanto, el líquido de mayor viscosidad va a corresponder al líquido que tenga un mayor tiempo de la caída de la esfera. Por lo tanto, aquí la respuesta correcta sería la sustancia B, será la sustancia más viscosa. Si estuviéramos interesados en determinar la sustancia menos viscosa, pues sería a menor viscosidad, el líquido fluye más fácilmente, se desplaza muy fácilmente y el tiempo de caída de la esfera sería menor. Por lo tanto, el de menor viscosidad sería el tiempo más corto, que sería un tiempo de 13 segundos, donde la esfera cae pues muy, muy rápidamente. ¿Alguna pregunta con respecto a este ejercicio? No, profe. Ok. Bueno, entonces, listo. También pueden poner preguntas a través del chat si surgen dudas. Bueno, vamos a ver el siguiente ejercicio. Este ejercicio nos habla de un proceso de combustión y nos habla de una combustión completa, porque también es posible tener combustiones incompletas. Entonces, cuando tenemos un hidrocarburo con una fórmula química general CnHm, donde pues el valor que toma el subíndice N y el valor que toma el subíndice M, pues va a depender si el hidrocarburo es lineal, es cíclico, es un alcano, un alqueno, un alquino. Entonces, por eso no le asignamos ningún valor en particular. En forma así general, en un hidrocarburo, cuando se lleva a cabo una combustión completa, nos preguntan cuáles son los productos que se obtienen en la reacción. Recuerden que si hablamos de una reacción, que hay una transformación de una sustancia en otra, estamos hablando de una propiedad química. Podemos ver un ejemplo específico. Si tenemos el gas que se utiliza para cocinar en la casa, muchas veces es gas propano. El gas propano es CH3, CH2, CH3, donde en una reacción de combustión, esto tiene que reaccionar con oxígeno. Este propano es un gas, el oxígeno también está gaseoso, que está presente en el aire. Y en la reacción de combustión, cuando es una reacción de combustión completa, pues los productos, al tener una combustión completa, se tiene que formar CO2. Siempre en una reacción de combustión completa se forma CO2. Pero de todas maneras, miren que aquí también hay en el reactivo una cantidad apreciable de hidrógeno. Ese hidrógeno en el proceso de combustión, este CO2 es gaseoso y el hidrógeno genera agua, que a temperatura ambiente, pues cuando esos vapores se enfrían rápidamente, va a generar agua líquida. Entonces, si la combustión es completa, no voy a generar monóxido de carbono. El monóxido de carbono, CO,
este se genera cuando hay una reacción incompleta. Una combustión incompleta me genera monóxido de carbono. Por lo tanto, esta opción es incorrecta. La opción B habla de oxígeno y agua. Pues el oxígeno se requiere para una reacción de combustión. Tiene que tener oxígeno, pero no es un producto. Acá en la pregunta nos hablan los productos de la reacción. Entonces, como el oxígeno no es un producto, esa opción es incorrecta. La opción C nos habla de dióxido de carbono o CO2 y agua. Esta sería la opción correcta. La opción D, la opción C. Mientras que la opción D nos habla de dióxido de carbono, pues el dióxido de carbono sí se forma en la combustión completa, pero el hidrógeno no. No se forma hidrógeno en una reacción de combustión. Por lo tanto, la respuesta correcta para este ejercicio es la opción C. ¿Alguna duda acá? Profe, ¿me puede volver a explicar cómo se saca un producto? Pues en la reacción de combustión, siempre una reacción de combustión implica oxígeno, que es el comburente, y un combustible, que en este caso tenemos el propano. En este caso, en la combustión completa, los carbonos del propano, de ese hidrocarburo, y en general cualquier hidrocarburo, cuando reacciona con oxígeno, en la combustión completa siempre se va a producir CO2. Y ese CO2 se va a formar en fase gaseosa. Los hidrógenos que contiene el reactivo también van a reaccionar con este oxígeno. Y esos hidrógenos que contienen el reactivo, al reaccionar con oxígeno, van a producir agua. Obviamente que haría falta pues balancear la reacción. En el propano tenemos 3 átomos de carbono, por lo tanto aquí tendríamos que formar 3 de CO2. El hidrógeno que tenemos en el propano son 8 átomos de hidrógeno, entonces aquí necesitaríamos un 4 para balancear el agua. Y por último ya faltaría balancear el oxígeno. Aquí sería 3 por 2, 6 y 4 del agua serían 10. Entonces aquí tendríamos un 5 para balancear el oxígeno. ¿Alguna otra inquietud sobre este ejercicio? Bueno, si no hay dudas, continuamos con el siguiente ejercicio. Acá nos dicen, con base en la información de la tabla, que los datos de la tabla corresponden a una presión de 1 atmósfera, y considerando que las 3 sustancias que aparecen en la tabla, el N-pentano, 2-metilbutano y 2-metilpropano, son isómeros estructurales. Esos isómeros estructurales implica que tienen la misma fórmula química, pero una distribución espacial diferente o una geometría diferente. Nos preguntan cuál de las siguientes opciones explica la diferencia en la temperatura de ebullición. Entonces, para poder responder esta pregunta, pues necesitamos construir esas moléculas. Por ejemplo, el N-pentano. Pentano tiene 5 átomos de carbono y por ser N normal, quiere decir que esos átomos son lineales. Entonces tendríamos, bueno, y el resto serían átomos de hidrógeno. Entonces aquí tendríamos el N-pentano sería CH3, CH2, 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 CH3. Ese es el N-pentano. El 2-metilbutano, entonces butano tiene 4 átomos de carbono, entonces sería serían 4 átomos de carbono, entonces pongamos aquí carbono, 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 carbono. Y el 2-metil, entonces si este es el carbono 1, este es el carbono 2, en el carbono 2 hay un grupo metil, o sea, un grupo CH3. Por lo tanto, el C1 es un CH3, este es CH2, este sería un CH3, y el carbono 2 sería
sería un CH. Entonces, el 2-metilbutano en total tiene 5 átomos de carbono. Sí, 5 átomos de carbono, al igual que el N-pentano, pero con una distribución espacial diferente. Y el 2-dimetilpropano, aquí tenemos, el propano son 3 átomos de carbono, sí, de carbono, carbono, carbono. Si este es el 1, el 2, el 3, en el átomo 2 hay 2 grupos metil, o sea, aquí tendríamos un grupo CH3 y acá tendríamos otro grupo enlazado, otro grupo CH3. Como cada átomo de carbono puede tener hasta 4 enlaces, entonces ya este átomo de carbono C2 no está enlazado a ningún átomo de hidrógeno, ya tiene sus 4 enlaces a otros átomos de carbono. El C1 sería un grupo C, corresponde a CH3, y el C3 sería, el átomo de carbono 3 sería un CH3 también. Pues ese es su índice, no quiere decir que son 2 átomos de carbono, pues, sino que es en la nomenclatura es el átomo de carbono 1, el átomo de carbono 2, el átomo de carbono 3. Entonces, lo que vemos es que todas las moléculas, el 2-metilbutano, el N-pentano, el 2-dimetilpropano, todos tienen el mismo número de átomos de carbono, que son 5, y el mismo número de átomos de hidrógeno, que son 12. Por lo tanto, esas diferencias estructurales nos van a generar cambios en propiedades de esas sustancias. Por ejemplo, en este caso, pues hablamos de la temperatura de ebullición. Entonces, dependiendo de la estructura molecular, su temperatura de ebullición va a cambiar. Entonces, entre las opciones que tenemos, nos dicen, la primera opción nos dice, la temperatura de ebullición depende del número de enlaces carbono-carbono. Resulta que en todas esas moléculas, en el 2-metilpropano hay 1, 2, 3, 4 enlaces carbono-carbono. En el 2-metilbutano hay 1, 2, 3, 4 enlaces carbono-carbono. Y en el N-pentano también hay, aquí hay 1, 2, 3, 4 enlaces carbono-carbono. Por lo tanto, esta opción es incorrecta. Todos esos isómeros tienen el mismo número de enlaces carbono-carbono. Nos dice, en la opción B nos dice más ramificaciones. Cuando se habla de ramificaciones, se habla de esos grupos CH3. Por ejemplo, esto es una ramificación, este otro tendría 2 ramificaciones y el primero, el N-pentano, no tiene ninguna ramificación. Entonces, dice más ramificaciones en la estructura implica mayor temperatura de ebullición. Pues el N-pentano no tiene ramificaciones, el 2-dimetilpropano es el que más ramificaciones tiene. Y el que más ramificaciones tiene una menor temperatura de ebullición. Entonces, esta respuesta también es incorrecta. La opción C nos dice, la temperatura de ebullición depende de la hibridación de los átomos de carbono. En todas estas estructuras, los átomos, cada átomo de carbono tiene 4 enlaces. O sea que todas las estructuras tienen hibridación sp3. Tanto el N-pentano como el 2-metilbutano o el 2-dimetilpropano. Entonces, pues ser hibridaciones todos con sp3, pues si no hay cambios en la hibridación, eso no es la razón por la cual hay diferencias en la temperatura de ebullición. Por lo tanto, la última opción, la D, será la opción correcta, que es la que nos dice que entre más ramificada sea la estructura, menor será la temperatura de ebullición. Y aquí vemos que el 2-dimetilpropano, que es el que tiene mayor número de ramificaciones, es el que tiene la menor temperatura de ebullición. Por lo tanto, esta es la respuesta correcta. ¿Alguna pregunta sobre este punto? Ok, si no hay dudas acá, vamos a continuar con el siguiente ejercicio. En este ejercicio nos dicen que en un laboratorio se tienen 3 frascos y los frascos no tienen etiqueta.
Un frasco, se sabe que un frasco contiene benceno, se sabe que otro tiene tetracloruro de carbono y el último tiene metanol. Sin embargo, pues no se sabe cuál de los frascos corresponde a benceno, cuál de los frascos es tetracloruro de carbono y no sabemos cuál es metanol. Pero sí conocemos algunas de sus propiedades. Por ejemplo, se conocen las densidades. Entonces tenemos la densidad, acá tenemos la densidad del benceno, aquí tenemos la densidad del tetracloruro de carbono y acá tenemos la densidad del metanol. Nos dicen que de los tres líquidos, únicamente el metanol es soluble en agua. Recuerden que la solubilidad es una propiedad física donde tenemos que sustancias polares son solubles en sustancias polares y sustancias no polares serán solubles únicamente en sustancias no polares. Resulta que el agua por su geometría es una sustancia polar. El benceno y el tetracloruro de carbono son sustancias no polares, mientras que el metanol es polar. Por eso el metanol es soluble en agua. Listo, entonces nos dicen, con base en esa información, explique cómo se reconocerían los tres líquidos. Y hay una nota al final que dice, pues que los líquidos son tóxicos y no se deben oler. De hecho, en laboratorio, la recomendación siempre es no oler ningún recipiente porque es mejor evitar por normas de seguridad tanto oler como llevar a la boca cualquier tipo de sustancia. Bueno, entonces, básicamente acá lo que tenemos que hacer son pruebas de solubilidad, porque si tenemos esos tres recipientes sin una etiqueta, lo que podemos hacer es, podemos tomar unos tubos de ensayo, podemos tomar 3 tubos de ensayo y a cada tubo de ensayo agregar agua y el líquido que no sabemos qué líquido es. Entonces, vamos a tener en todos los recipientes se nos va a generar una interfaz. En 2 de los recipientes vamos a generar una interfaz. Y en otro de los recipientes se va a mezclar todo. Entonces, cuando tenemos un recipiente en el cual todo se mezcla, pues, si todo se mezcla, si yo, bueno, en este recipiente adiciono agua, una pequeña cantidad de agua más el líquido desconocido, el líquido que no sabemos qué es. A todos los recipientes le adiciono agua y una pequeña cantidad de ese líquido desconocido. Si se solubiliza todo y tengo una sola fase, quiere decir que en ese recipiente lo que adicioné fue el metanol, que es el que es soluble en agua. Aquí tendríamos metanol en solución acuosa. Tendríamos una solución acuosa de metanol. Entonces, el metanol fácilmente lo podemos identificar porque va a ser el único que al mezclarlo con agua nos va a generar una sola fase. Los otros dos va a quedar, el agua va a quedar arriba en un recipiente y abajo en otro recipiente. Entonces el líquido desconocido en un recipiente va a quedar arriba y el líquido desconocido en otro recipiente va a quedar abajo. Mientras que el agua va a quedar en uno de los recipientes, va a quedar en el fondo, esto es agua, y en el otro va a quedar arriba. ¿Por qué? Porque el agua, que tiene una densidad de 1 gramo por mililitro, esa densidad es mayor que la densidad del benceno, que es 0.87, y es menor que la densidad del tetracloruro, que es 1.59. Entonces, si el agua tiene una densidad mayor que la del benceno, quiere decir que el recipiente que contiene benceno es este de acá arriba, porque el benceno tiene una densidad menor que la del agua y es inmiscible en el agua, no es soluble en agua. Entonces ahí podemos identificar en qué ubicación está el benceno
Por lo tanto, el tetracloruro de carbono, que es más denso que el agua y es inmiscible, va a quedar en el fondo del recipiente. Entonces, este tubo de ensayo va a ser el que queda en el fondo, el tetracloruro de carbono. Y así, por pruebas de solubilidad bastante sencillas, podemos diferenciar y ya podríamos ponerle una etiqueta a esos recipientes para identificar cada sustancia a qué corresponde. ¿Alguna pregunta sobre este ejercicio? No, señor. Ok, jóvenes, este era pues el último ejercicio que tenía propuesto para abordar el día de hoy. Entonces, en el chat tampoco hay más preguntas. Entonces, hoy acá terminamos esta tutoría de la Olimpiada. Dentro de 8 días continuaremos hablando de propiedades de las sustancias y muchas gracias por su asistencia. Que tengan un buen día. Bueno, muchas gracias. Hasta luego. Gracias. Muchas gracias. Con gusto. Hasta luego. Muchas gracias, hasta luego. Gracias, profesor. Cuídate.